próstata y cáncer de próstata. Es muy importante que se vean conceptos básicos. ¿Por qué? Porque la mayoría de estas dos enfermedades, tarde o temprano, las van a llegar a tener. Entonces, bueno, mi colega ya les habló de eso, la próstata. La próstata es una glándula que se encuentra delante del recto, por detrás de la sínfisis púbica, por encima del mono de la vejiga, y prácticamente es atravesada por lo que es la uretra. Esta anatomía es muy importante porque en base a esto es lo que vamos a tener los síntomas. Si se dan cuenta, la uretra normalmente se la próstata, si hay que sacar una ecografía, va a tener un volumen de 20 gramos, pero eso va a ir creciendo por la estimulación de la testosterona mientras va pasando la edad. La próstata es muy importante porque el 30% del semen que nosotros eyaculamos viene de la próstata, ¿no? Prácticamente toda la alimentación del espermatozoide, todos los elementos que necesita el espermatozoide para vivir fuera de nuestro cuerpo es otorgado por la próstata. Para ser más prácticos, imaginemos que la próstata sea como una pequeña naranja. Vamos a ver que tiene una cáscara y tiene una parte que viene a ser la pulpa. La parte central, que viene a ser la pulpa, es la parte en la que va a terminar estrangulando la parte de la uretra. Y la parte periférica, que es la parte amarilla, en zona D, viene a ser la zona periférica. ¿Por qué es importante decirles esto? Porque parte de la zona central es la que va a crecer en forma benigna. Y los cánceres las vamos a terminar viendo justamente en la parte periférica. Por eso es cuando nosotros hacemos un tacto rectal, al momento de meter el tacto por el recto, vamos a tocar la parte periférica de la próstata y eso es lo que nos va a dar una posibilidad. ¿Cuál es? Al momento de hacer el tacto rectal y tocar la zona periférica, es lo que nos va a dar una sospecha de un posible cáncer de próstata, como le ha explicado mi compañero. Entonces, la próstata, ya, que digamos a unos 30 años, 25 años va a tener un peso de unos 90 gramos, unos 20 gramos, va a ir creciendo con la edad. Si es que vemos en cifras generales, las personas mayores de 60 años, en un 50% van a tener problemas al momento de orinar. Y todo abuelito, si vemos 10 abuelitos de 90 años, prácticamente 9 van a tener síntomas urinarios. Entonces, todas las personas están destinadas, o todos los varones en una cierta edad, están destinadas a tener problemas a nivel prostático. Como vemos en la imagen, la próstata del lado izquierdo es una próstata pequeña, es una próstata de una persona joven, y el lado derecho es una próstata que principalmente es estimulada por la testosterona. Si se dan cuenta, ese crecimiento que ven ustedes va a ser netamente estimulado por la testosterona. A más exposición a años de testosterona, prácticamente la próstata va a ir creciendo más. Por eso un abuelito de 90 años va a tener más posibilidad de tener este tipo de enfermedad. Los estrógenos en las personas obesas o en las personas gorditas van a producir más estrógenos por la reutilización de la grasa y eso va a hacer que la testosterona estimule mucho más a la próstata. El epitelio y el estómago, que son los componentes de la próstata, se van a ir aumentando en tamaño y eso va a terminar estrangulando la parte de la uretra. Entonces, al momento de que empiecen los síntomas, imaginemos un hombre de 45 o 50 años, va a empezar a estrangular, va a empezar a cerrarse la luz de la uretra y poco a poco van a empezar a presentar los síntomas. Ahí van a haber una fase de compensación. El músculo que recubre toda la vejiga se llama detrusor. Este músculo lo que hace una vez que la vejiga se llena de orina, termina contrayéndose. Pero ¿qué pasa? Cuando hay una obstrucción, ese músculo es como si estuviera levantando peso y poco a poco se viene engrosando. El problema de este músculo es que no vuelve a su forma normal. Una vez que ya la vejiga está engrosada, ya no hay forma que vuelva a su forma normal. Y por más que tú te operes de la próstata y saques la obstrucción, vas a quedar con las molestias para toda tu vida. Por eso es muy importante llegar al paciente antes de la fase de compensación. O sea, cuando el paciente está empezando a tener síntomas, ahí es donde se tiene que actuar. Porque una vez que ya está dañada lo que es el detrusor, el músculo de la vejiga o hay daño en las vías urinarias, es muy difícil que puedas reparar eso. La mayoría de pacientes que vienen acá, tal vez por el estrato socioeconómico, por la falta de conocimiento, llega con un cierto grado de insuficiencia renal y eso no se puede revertir. Para ver los síntomas, los dividimos en dos: síntomas obstructivos y síntomas irritativos.
Los obstructivos prácticamente van a ser por la obstrucción de la próstata, ¿no? Va a haber una dificultad de orinar, el paciente va a ir al baño, va a tener que concentrarse prácticamente para orinar, el chorro va a ser débil, como prácticamente está siendo asfixiada la uretra. Bueno, ¿va a ser? Sí, como está siendo asfixiada la uretra, prácticamente el chorro va a ser débil. El paciente, digamos que tenga una ceremonia o esté, como en mi caso, esté en una exposición y vaya al baño, termine de miccionar, pero como está vacilando prácticamente por la obstrucción, va a tener un goteo postmiccional, va a terminar mojando la ropa y eso causa mucha incomodidad. La micción intermitente por el vacilamiento del extrusor y un vaciado incompleto, ¿no? El señor va a orinar, ya terminó, pero siente que no vacía la vejiga. Una vez que se instalen esos síntomas, prácticamente vamos a empezar a sentir síntomas irritativos, como la fiebre, que significa ir al baño cada rato. El paciente va al baño y en las 2 horas tiene que ir 2 o 3 veces al baño. Y el otro síntoma importante, por lo que viene bastante a consulta, es la nicturia. Imaginemos nosotros 50 años, 55 años o 45 años, estar levantando 4 o 5 veces en la noche para ir al baño. Es muy fastidioso, el paciente no logra conciliar el sueño y la mayor persona, a los 50 años, la persona está en total actividad física en su trabajo y todo eso. Entonces es muy descompensante que el paciente esté levantándose cada rato a orinar. Vamos a tener síntomas de urgencia miccional, se le va a empezar a escapar la orina y va a empezar a sentir dolor porque no va a poder vaciar la vejiga por completo. Entonces todos estos síntomas, como vemos acá, este es un gráfico de salud que hemos sacado. Son la mayoría de síntomas que tenemos al momento de pasar los 45 o 50 años. Y uno de los más importantes, que es el último, el abuelito que está orinando sangre, que también se puede manifestar como síntomas. Es muy importante que todo paciente que orina sangre está obligado a hacerle una citoscopía, meter una camarita por el pene y ver de dónde está sangrando. ¿Por qué? Porque hay altas posibilidades que pueda tener un cáncer oculto por ahí. Por eso es muy importante que todo paciente que orine sangre está obligado a ir al urólogo para que le dé una citoscopía. Para medir lo que es los síntomas, existe esta de acá, es el IPSS, es una escala para ver los síntomas urinarios. Eso es importante, ¿por qué? Porque una cosa es que tenga síntomas leves, una cosa síntomas moderados y otros síntomas severos. Si el paciente siente síntomas leves después de las 7 preguntas que le hacen, ¿no? Como ustedes no sé si podrán leer, ¿cuántas veces han tenido la sensación de no vaciar completamente la vejiga? Le preguntas al paciente y al momento de responder de 0 a 5 le va a dar un puntaje. Ese puntaje nos va a ayudar a ver qué tan moderados o qué tan severos son los síntomas. Si el paciente, digamos, ¿no? El paciente no tiene muchos síntomas, tú le puedes dejar conductas de cambio. Sencillamente le puedes decir al paciente: ¿sabe qué, señor? Si es que no quiere orinar mucho en la noche, beba agua solamente hasta las 7 de la noche, o si va a salir a alguna reunión, sencillamente no beba agua para que no vaya al baño. O cambios en el estilo de hábito. Lo que se ha demostrado que el café, el alcohol, por ejemplo, todo lo que son irritantes de vejiga, como por ejemplo el café, el alcohol, el ají, por ejemplo, son cosas que van a irritar la vejiga y te van a mandar al baño cada rato. ¿Ya? Entonces, por eso es importante hacer ese score. Esto normalmente lo vamos a hacer en consulta, le vamos a hacer estas preguntas y usted nos va a dar más respuestas en los últimos 30 días y ahí le vamos a hacer el tipo de síntomas. No es lo mismo tratar a una persona con síntomas leves, que le puede dejar prácticamente con conductas generales, a que tenga síntomas severos y termine en cirugía. Por eso es importante que se aplique ese tipo de cuestionario al momento de realizar la consulta. Para el diagnóstico, es muy importante la historia clínica. ¿Por qué? Porque si bien hay síntomas urinarios, no todos los síntomas urinarios son producidos por la próstata. En los pacientes diabéticos, cuando son mal controlados, pierden sensibilidad a nivel de los nervios en todos lados. Entonces ese paciente va a terminar haciendo retención de orina, porque sencillamente es como si se olvidara de orinar, como si su cuerpo no pudiese orinar. Y no necesariamente es una obstrucción por la próstata. Pacientes con historia clínica, digamos, que estén tomando algún diurético, que estén tomando una medicación, siempre es bueno preguntarles. Se le va a aplicar el cuestionario IPSS para la sintomatología y como les comentaba, hay múltiples enfermedades que pueden causar síntomas de bajas, por ejemplo una obstrucción de uretra o un cáncer de vejiga, diferentes enfermedades que eso nos van a ayudar a comentar la historia clínica. Lo que mi compañero hablaba sobre el cálculo rectal es importante. ¿Por qué?
Si bien es algo incómodo para el paciente, porque le introduzcan el dedo libre del recto, como les comentaba, la próstata, como la ven como una naranja, no es lo mismo tocar la parte de afuera, que viene a ser la zona periférica, que normalmente aparecen los cánceres. No es lo mismo hacerte un tacto con un ejercicio sencillo, no es lo mismo tocar tu nariz que tocar tu frente, pues si yo meto el dedo y siento algo duro y pétreo, ese es un cáncer hasta demostrar lo contrario. Por eso es importante el tacto rectal. Y aparte nos va a dar también el tamaño, un posible tamaño de la próstata para ver qué es lo que tenemos que ofrecer. En lo que es el PSA, justo lo que mi compañero ya hablaba, imagínense, el valor normal del PSA es menos de 4. Si ya teniendo 4, el riesgo de cáncer de próstata es de casi un cuarto de pacientes, imagínate que es cuando pasan los 4 de PSA. O sea, un PSA mayor de 4 y ya tienes un cuarto de posibilidades, un 25% de posibilidades que puedas tener un cáncer. Por eso es importante el PSA, al momento de ir a la consulta, sacar un PSA y relacionarlo con tu tacto rectal. Es muy importante sacar este examen una vez al año. En lo que viene a ser los laboratorios de urea y creatinina, nos van a ayudar a ver si es que el paciente tiene algún grado de insuficiencia renal. Si es que en algún momento les han hecho una ecografía, esto es como si hubiera puesto el transductor, la boquita de la parte de arriba es lo que está apretando, este saquito oscuro viene a ser la vejiga, y esto viene a ser una tremenda próstata que prácticamente está obstruyendo, está ocupando toda la vejiga. No es lo mismo darle tratamiento a este paciente que a este o este más pequeño. Por eso es importante, como parte del estudio, que ustedes se saquen una ecografía de vías urinarias. Por ejemplo, a este paciente no le vas a dar tratamiento médico, a este paciente le va a cirugía sin pensarlo. Una próstata más pequeña o una próstata súper pequeña. Bueno, son próstatas diferentes, pero independientemente del tamaño, hay próstatas muy pequeñas que pueden causar obstrucción y próstatas muy grandes que sencillamente no causan síntomas. En la ecografía, entre la ecografía de vías, en la ecografía abdominal y la ecografía transrectal es más exacta para mí el volumen de la próstata. No es lo mismo verlo así, esa manzanita redonda, que verlo más exacto así. Prácticamente hay mayor posibilidad de que es un diagnóstico más correcto. En lo que son las funciones de funciones urinarias, existe algo que es la urometría. Le va a decir el señor que van a hacer que orine en una tina que está modificada con unos cables y van a ver el flujo con el que tú orinas, la velocidad de la que orinas. Normalmente tiene que ser mayor de 15 mililitros por segundo, en personas con problemas obstructivos va a menos de 10. Entonces, sumando todos estos datos, nos va a dar una condición terapéutica para ofrecer. Y como les comentaba, todo paciente que viene con hematuria tiene que ir a cistoscopía, a revisar la vejiga. Es necesario revisar la vejiga para buscar un cáncer. Por ejemplo, esta es una imagen de cistoscopía, con ver los cachetes a ambos lados. Esa es la próstata que está estrangulando prácticamente la uretra. Si se dan cuenta, ahí al fondo debería verse la vejiga, pero como es tan grande la próstata, termina obstruyendo toda la luz del uretra. Esta es una imagen, lo que ven al fondo son cálculos vesicales, son piedritas que están en la vejiga. Este es un paciente que va directamente a cirugía y justamente para esto sirve la cistoscopía. Si el paciente presenta sangrado en la orina, podemos encontrar esto. Esta imagen que ven como un racimo, como una lechuga, es un cáncer de vejiga. Entonces, para eso nos sirve la cistoscopía. El concepto básico que se debe llevar todo paciente con hematuria, o sea, con sangrado en la orina, va a cistoscopía, a dejarle alguna posible cáncer, alguna posible lesión. Pacientes que han tenido gonorrea en algún momento de su vida, viene el tubito, debería ser recto, pero presenta esos anillos. Entonces, todo paciente con una enfermedad de transmisión sexual hay que curarlo bien. Es necesario que vaya al urólogo porque si no puede quedar con ese tipo de secuelas. Ese paciente prácticamente va a tener que colocarle una talla o una sonda por encima de la barriga porque no va a poder entrar una sonda o sencillamente el elemento de trabajo no va a poder entrar por ahí. En la parte del tratamiento médico, como les comentaba, hay ciertas medidas generales como cambio de estilo de ánimo, de estilo de hábito, el tratamiento médico y la fitoterapia. En el cambio de estilos de hábito, por ejemplo, si usted, no sé, pues si usted desayuna a las 8 de la noche, 9 de la noche y está empezando a tener problemas prostáticos, deje de ingerir líquidos hasta las 7 de la noche, pues, para que pueda descansar toda la noche, cosas sencillas.
o empieza a reducirle lo que es la ingesta de café o alcohol. Ustedes han debido escuchar a alguno de sus amigos que ha estado bebiendo y sencillamente no ha podido orinar más, porque justamente el alcohol cierra la vía urinaria y un paciente ya que está con síntomas prostáticos termina obstruyéndose al 100%. En el tratamiento médico existen diferentes pastillas, como por ejemplo los alfa-bloqueantes, inhibidores de la 5-alfa-reductasa, anticolinérgicos, inhibidores de la fosfodiesterasa, y también lo que es la fitoterapia, ¿no? Pero de todas estas pastillas, lo que ustedes tienen que saber que ninguna, excepto una, retrocede la enfermedad, solamente mejoran los síntomas. Toda la medicación que les dan a ustedes solamente es para mejorar síntomas nada más, excepto lo que viene a ser los inhibidores de la 5-alfa-reductasa, que son bloqueadores de testosterona. Recuerda que la próstata se alimenta de testosterona y a esta bloquea la testosterona. Pero ¿qué pasa si bloqueamos la testosterona al varón? Se va a sentir más cansado, va a tener disfunción eréctil. Entonces en pacientes jóvenes a veces darle como drogas como el dutasteride y todo, que le van a reducir la próstata así, pero lo van a tumbar, bueno, van a tener vida sexual. Entonces se puede dar combinado con otras drogas, como el tadalafilo, que es un derivado del Viagra, y van muy bien. Por ejemplo, en los alfa-bloqueantes, como la tansulosina, que es la droga que se usa más en el Perú, porque es la más barata, lo que hace es, a nivel del cuellito donde está la próstata, es como si abriera el cuello, y eso va a mejorar los síntomas urinarios. El problema es que solamente sirve para próstatas de 40 gramos. Si la próstata es más de 40 gramos, no vas a ver mucha mejoría en los síntomas. Como es un antihipertensivo, causa mareos, cansancio y causa alteración de la eyaculación. Como les comentaba, al momento de abrir el cuello y cuando el hombre eyacula, es como si disparara un arma. Prácticamente se cierran las cámaras y sale la eyaculación. Pero al abrir el cuello, prácticamente la eyaculación va hacia la vejiga. Hay que indicarle esto al paciente porque a veces se asusta o se preocupa sobre que sencillamente está eyaculando nada, y hay que explicarle que es por la medicación, para que no se asuste. Es parte del medicamento. En lo que se inhibe la 5-alfa-reductasa, que son los bloqueadores de testosterona, sirve para próstatas mayores de 40 gramos. El efecto real lo vas a ver a los 6 meses de uso, pues es muy lento el ver los resultados. Y sí, pues como bloquea la testosterona va a haber disfunción del deseo sexual, alteración de las erecciones, va a haber problemas con la eyaculación. Y bueno, todo como es un bloqueo hormonal, pues, o sea, te deben inflamar los pechos, todo eso. Entonces, es un medicamento que si bien causa muy buenos resultados, tiene eso, bueno, los problemas de disfunción sexual. Los anticolinérgicos, recuerdan que existían dos tipos de síntomas, dos síntomas obstructivos y unos irritativos. Los anticolinérgicos lo que hacen es que la vejiga no esté jugando así. Por ejemplo, una vez que ya te quedas con los daños permanentes y vas al baño cada rato, estás con icturia, los anticolinérgicos hacen que la vejiga no se mueva y eso evita que tú estés con síntomas urinarios. El problema de esto es que no se puede dar a personas con hipertensión arterial o alguna enfermedad severa de hipertensión arterial, no se les puede dar. El tadalafilo, no sé si habrán usado o yo supongo que en un momento han debido usar lo que es el Viagra, que es el sildenafilo. Actualmente ha salido una droga que hace el tadalafilo que no tiene los efectos adversos del Viagra y sirve para la hiperplasia prostática. ¿Cómo? Al mejorar la irrigación en todas las vías urinarias, prácticamente mejora la función de vías urinarias porque principalmente las abre y mejora la función. Y al mejorar la función sexual, también es un buen medicamento para pacientes diabéticos y todo eso. El problema de esto es que si hay pacientes con cardiopatía severa, digamos, que han tenido 2 infartos, estás muy mal, es muy difícil dar este medicamento porque prácticamente estaríamos empujando para que llegues a fallecer. Hay medicamentos como la fitoterapia, por ejemplo la conjuntiva, es semilla de calabaza y la ortiga de Diona es ortiga. O sea, hay derivados de plantas, pero no sencillamente mejoran los síntomas nada más. Y se usa en pacientes con síntomas leves. No es que vayas a encontrar una gran mejoría. Como les comentaba, de todos estos medicamentos, el único que sí reduce el tamaño de la próstata es el dutasteride. Los demás solamente mejoran síntomas. Se puede usar terapia combinada, por ejemplo, darte dutasteride con tadalafilo
para que contrarreste la disfunción eréctil y mejoran más, o sea, se sinergian y mejoran más los síntomas. Este es un resumen, ya hemos hablado de esto. Ojo, la mayor parte de medicamentos normalmente sirve para próstatas menos de 80 gramos, 80, 60 gramos. Cuando son próstatas muy grandes, la medicación no mejora mucho los síntomas. El paciente no termina de entrar en la cirugía. Es justo eso de acá. Son las indicaciones para que el paciente sea operado. Si usted, digamos, después de, no sé, de un fin de semana va a beber y deja de orinar porque se ha obstruido, se le coloca una sonda. Se le va a mandar con tonsilosina a su casa por unos 14 días y se le va a intentar retirar la sonda. Si yo le retiro la sonda y usted no orina, es tributario absoluto de cirugía. Pues retención de orina, no esteroidea, cirugía. Si yo demuestro que el señor está haciendo infecciones urinarias a repetición por su próstata, va a cirugía. Imagínate un abuelito de 80 años con una próstata grandaza que venga por emergencia por un sangrado al orinar que no pare. O sea, un sangrado que le esté causando problemas de estabilidad hemodinámica, o sea, que se esté chocando, se esté entrando, se esté desangrando, ese paciente también va a cirugía. Si yo le encuentro una piedra en la vejiga, va a cirugía. Si hay mucha incontinencia por rebosamiento, o sea, no puedes orinar y tu vejiga está a punto de reventar, va a cirugía. Si es que al momento de sacarte la ureacreatinina yo demuestro que está alterada, vas a cirugía, ¿no? O hay alguna alteración en la anatomía de la vía urinaria, va a cirugía. Y lo que ahora se ha metido un último concepto, si usted tiene una anatomía desfavorable, por ejemplo, eso de acá, por ejemplo, este paciente de acá, si ven, hay una parte de la próstata que está entrando a la vejiga, a eso se le llama anatomía desfavorable. Ese paciente automáticamente va a cirugía. El concepto que quiero que se lleven de esto es, uno, no esperar al tratamiento, porque una vez que se dañe la vejiga, ya no hay vuelta atrás, o sea, ese paciente no se va a recuperar y va a tener que tomar pastillas de por vida. En la parte de lo que es el tratamiento quirúrgico, existen múltiples formas de hacer este tipo de procedimientos, este tipo de tratamiento. Por ejemplo, en lo que es la parte endoscópica, vamos a ver la resección transuretral, como ven en el videito, lo que hemos metido una cámara a nivel de la próstata, con una cuchilla especial, que se llama rossetoscopio, y va a empezar a sacar la próstata por pedacitos. Va a sacar por pedazos. Existen dos tipos de energía, la monopolar, la bipolar, depende del volumen de próstata. Para próstata menos de 60 gramos el monopolar, para próstata más de 60 gramos el bipolar. Y lo que hace es esto, bueno, empezar a sacar la próstata por pedazos y desobstruir todo lo que está obstruyendo la luz del uretro. Es un procedimiento seguro, sí sangra porque está cortando y a veces hay vasitos que sangran, pero en general es un buen tratamiento. Actualmente existen esto de acá, que es la vaporización plasmática, con plasma o con láser. Meten una fibra de láser especial, tipo así láser para que tengan una opción y empiezan a quemar la próstata. Hay tanto calor ahí que lo que está haciendo es vaporizar todo el tejido. O sea, ahí no vas a sacar nada de una prueba de biopsia, nada, porque está vaporizando toda la próstata. Lo que viene a ser la irritación prostática con un láser de Holmium, esa fibra que ustedes ven ahí es un láser que está pasando energía y prácticamente va a separar todo el tejido. Es como si sacara con el dedito todo el tejido, lo va a meter a la vejiga y prácticamente va a meter un morcenador y va a sacar esa próstata en pedazos. Es el método que están usando más a nivel mundial, es el gol estándar actualmente, pero en costos en el Perú sigue siendo alto. Estamos hablando, solamente hay una parte privada, unos 20.000, 25.000 soles. No está todavía como para el público en general. Lo que seguimos haciendo acá y la mayoría de hospitales, lo que es la cirugía abierta, abrimos la piel, abrimos los músculos, entramos a la vejiga, rompemos la vejiga y se rompe todo el piso de la vejiga sacando la próstata. Es una cirugía que tiene muy buenos resultados, pero lamentablemente
el paciente tiene que estar más tiempo con sonda, más posible de sangrado, un montón de complicaciones, pero es una buena técnica y es la que se sigue haciendo en los medios hospitales acá, en Perú. Existen métodos mínimamente invasivos. Imagínate que tú tienes 2 infartos, estás muy mal y te quisieran operar, no te van a operar con ninguna de las anteriores, ¿no? Porque hay que estar bien para que te puedan operar de eso. Pero lo que sí se puede hacer es tratamientos mínimamente invasivos. Actualmente hay cirugías como esta acá, el Rezum. El Rezum es una agujita que te inyecta vapor de agua y deshidrata la próstata. Al deshidratar la próstata va a bajar el tamaño y va a permitir orinar mejor. Se hace con anestesia local, sonda por 3 días y es una buena técnica, pero solamente para próstatas de hasta 80 gramos. De ahí van a ver lo que es el LAIS cerebral. Imagínate una persona que, no sé, pues esté con múltiples comorbilidades, que no puede entrar a la sala porque si no se muere. Sencillamente con anestesia local se colocan unas grapas y eso va a aumentar la luz de la uretra y el paciente va a orinar mejor. Pero solamente te dura 6 meses, 8 meses. Y la ablación con agua, que es lo último que están intentando hacer los americanos, pero todavía sigue en estudio. Normalmente se usa agua a una fuerza brutal y termina destruyendo todo el tejido prostático, hasta por de 150 gramos, pero sangra bastante en esta anestesia general. Como se dan cuenta, prácticamente la mayoría de cirugías va a lo mismo. La mejor cirugía es la que sabe hacer el cirujano. Lamentablemente en el hospital y en todo el Perú, tanto MINSA como de salud, solamente se hace RTU y la enucleación con próstata, o sea, la cirugía abierta. Cirugía abierta y RTU. Los demás procedimientos no están así, no se hacen en ningún MINSA, no lo hacen ni en salud, no lo hacen ni la Ejército ni la Fuerza Armada. Y ojo, la cirugía es la más antigua y el RTU tiene más de 50 años. O sea, prácticamente seguimos haciendo la cirugía de hace 50 años. Las demás tecnologías poco a poco están llegando a Perú, pero con costos todavía elevados. Entonces es como para que se lleven a la casa, ustedes van a ir a una consulta, yo le voy a pedir urea creatinina y su examen de orina y su PSA y una ecografía. Y en base a eso se va a plantear qué es lo que se va a hacer con usted. Junto a los síntomas que tienen, se va a tomar una decisión para que ustedes ofrecerle una buena opción de tratamiento y, como les vuelvo a repetir, es mejor operar al paciente o es mejor darle un tratamiento antes que se malogre la vejiga, porque si no van a tener los mismos síntomas toda tu vida. Listo, somos los del servicio. Eso sería todo. ¿Algunas preguntas? Doctor, ¿se podría llamar de urgencia cuando un paciente llega para una... Por ese motivo conocemos un examen físico y hacemos el tacto rectal, introducimos el dedo por el recto y podemos palpar la próstata, se encuentra justo por delante del recto. Entonces fácilmente mediante el examen podemos llegar a sentir toda la parte externa de la próstata. Se encuentra por detrás del hueso del pubis y se encuentra justo por encima de los músculos que conforman el piso de la pelvis. Y lamentablemente, arriba del varón se encuentra rodeado de un conducto que lleva la orina de la vejiga hacia la parte externa. Y yo lo digo lamentablemente porque esta localización va a hacer que más adelante, cuando la próstata crezca, le produzca al varón muchos problemas. Porque como se encuentra rodeado de ese conducto, cuando la próstata de tamaño, va a apretar este conducto y va a hacer que el varón tenga muchos problemas para miccionar. Entonces, justo por la localización en la cual se encuentra. Entonces repetimos, se encuentra justo por debajo de la vejiga, se encuentra rodeando la uretra y se encuentra por delante del recto, ¿no? Entonces eso es lo que le dice en particular de esta glándula prostática. Y ya para hablar acerca del tema del cáncer de próstata, recordemos que en nuestra población el cáncer de próstata es un cáncer bastante frecuente, es el cáncer más frecuente que afecta a la población masculina en nuestro país. Y lamentablemente los pacientes que vemos en consulta son pacientes que vienen con un cáncer de próstata ya avanzado. Nuestra idea es encontrar pacientes que tengan un cáncer de próstata en etapas tempranas, pero lamentablemente, vuelvo a repetir que por la falta de la cultura del despistaje temprano del cáncer de próstata, que siempre encontramos la mayor parte de pacientes con cáncer de próstata avanzados. Entonces, vamos a ver un poco de esto. ¿Qué factores de riesgo se encuentran asociados al cáncer de próstata? Son únicamente 3. Según los estudios que se han hecho a lo largo del tiempo, únicamente existen 3 factores
altamente ligados al desarrollo del cáncer de próstata. Estos factores son 3. La raza, sobre todo la raza negra, los antecedentes familiares, o sea, yo tengo un hermano, un papá o un abuelo con cáncer de próstata, yo tengo un alto riesgo de desarrollar un cáncer de próstata en mi vida. Y también la edad. A medida que el varón aumente la edad, aumenta la posibilidad de tener un cáncer de próstata. Si, por ejemplo, yo tengo un joven de 30 años, la posibilidad de tener un cáncer de próstata es mínima, casi nula, comparado con un paciente que tiene 60, 70 años, en la cual la posibilidad del cáncer aumenta a medida que el paciente avanza en edad. Entonces, como vemos, estos factores de riesgo son los riesgos que yo no puedo cambiar. Yo no puedo cambiar ni la raza, ni mis antecedentes familiares, ni tampoco puedo cambiar mi edad. Entonces, son factores de riesgo que no se pueden modificar, a diferencia de los tipos de cáncer. Por ejemplo, el cáncer de pulmón, yo sé que el hábito de fumar se encuentra ligado con el desarrollo del cáncer, ¿no? Entonces, si yo dejo de fumar, obviamente va a disminuir la posibilidad de que me dé cáncer. El cáncer de estómago se encuentra ligado, por ejemplo, con el hábito de comer comidas carbohidradas ahumadas. Entonces, si yo dejo de hacerlo, disminuye la posibilidad. Pero en cambio, en este cáncer no hay forma de reducir justamente la posibilidad de que nos pueda dar si tenemos algún tipo de hábito, porque como vimos, son factores de riesgo que no pueden modificar. No puedo cambiar ni la raza, ni mis antecedentes, ni tampoco la edad. Entonces, ¿qué podemos hacer para detectar de manera temprana? ¿Qué podemos hacer para que nosotros poder encontrar este cáncer? Lo que tenemos que hacer es hacer un diagnóstico precoz, un diagnóstico temprano, lo que se llama screening en inglés o detección temprana del cáncer. Es la única manera que yo puedo hacer para abordar este problema de forma temprana. Entonces, ¿y a partir de qué edad yo tengo que hacerme un chequeo de manera constante? Esa es la gran pregunta que tenemos que hacer todos los varones. Todo paciente varón a partir de los 45 años tiene que hacer un chequeo o despistaje de cáncer de próstata. Y tengo que hacerlo 5 años antes, o sea, a partir de los 40 años, si es que yo tengo algún factor de riesgo. O sea, si es que yo soy de raza media morenita, de raza negra, tengo que hacerlo 5 años antes. Y si yo tengo algún familiar, o sea, algún hermano, algún padre, algún abuelo que ha tenido cáncer de próstata, también tengo que hacerlo 5 años antes. O sea, a partir de los 40 años. Entonces, recordemos. Todo paciente varón, a partir de los 45 años, tiene que hacer un despistaje de cáncer de próstata sin ningún tipo de excepción. Y 5 años antes, o sea, a partir de los 40 años, si es que existe algún factor de riesgo, ya sea la raza o ya sea algún tipo de antecedente familiar. Entonces, ¿cómo se realiza el despistaje? El despistaje de cáncer de próstata se realiza básicamente con 2 exámenes muy sencillos. Un examen que forma parte del examen físico, que es el tacto rectal, en la cual introducimos el dedo a través del recto, y como dijimos, por la localización en la cual se encuentra la próstata, porque la próstata se encuentra por delante del recto, podemos tranquilamente por ese examen sentir toda la superficie externa de la próstata. Entonces es muy sencillo que hagamos un tacto rectal y con eso podemos detectar algún tipo de anomalía, algún tipo justamente de región, algún tipo de nódulo o bolita, o algún tipo de cosa rara en la consistencia de la próstata que nos pueda llamar la atención. Y el segundo examen, que es parte también del despistaje del cáncer de próstata, corresponde al PSA. Por las siglas en inglés se llama PSA, pero el nombre correcto es antígeno prostático específico. Pero por las siglas en inglés es que todo el mundo le llama a esta prueba PSA, es una prueba que se realiza en sangre y cuyo valor normal va de 0 a 4. Entonces, como vimos, son 2 exámenes sencillos, el tacto rectal y el PSA, que se pueden hacer en cualquier parte del Lima, en cualquier parte del Perú. Entonces, una vez que hemos encontrado algo raro en el tacto rectal o que estamos ante valores de PSA persistentemente elevados, o sea, por ejemplo, yo he hecho a mi paciente un examen de PSA y me ha salido por encima de 4, le hago otro examen de PSA y me vuelve a salir elevado, entonces ese paciente tiene una alta sospecha de cáncer de próstata. O si, por ejemplo, en el PSA es normal y yo, de hecho, mediante el examen del tacto rectal he encontrado una bolita, una parte dura, o una parte justamente arrollada con una consistencia muy diferente al resto, este paciente también tiene un alto riesgo, una alta sospecha de cáncer de próstata. Entonces, el siguiente paso, cuando tenemos una alta sospecha, es hacer una biopsia prostática para confirmar el diagnóstico. Entonces, las indicaciones que tenemos de biopsia prostática son básicamente 2, como se ven en la pantalla: las alteraciones en el tacto rectal y o el PSA elevado de manera persistente. Entonces, ya vimos justamente, le hablamos del cáncer de próstata, los factores de riesgo, ya hablamos de los exámenes básicos para el despistaje, que son 2, como dijimos, el PSA y el tacto rectal.
y ambos nos conllevan una indicación de una biopsia si es que se encuentran alterados o sospechosos. Vamos a hablar acerca de un caso clínico que vimos hace unos días en consulta. Tenemos un paciente moderno, ¿no? El paciente se llama Juan. Juan de 55 años viene a la consulta porque no podía miccionar. Si realizamos un tanto rectal, ¿qué nos encontramos? Encontramos una próstata totalmente dura, era como una piedra. Y le pedimos a este paciente también un examen de PSA y encontramos que el PSA se encontraba en 1000. El valor máximo de PSA es 4 y este paciente se encontraba en 1000. Entonces le preguntamos a Juan cuándo fue que se realizó el examen de chequeo. Y Juan nos respondió que nunca se realizó un despistaje de cáncer de próstata. Juan tiene 55 años. Entonces, ¿a partir de qué edad le correspondía? A partir de los 45 años. O sea, ha pasado 10 años sin que él se haga ningún tipo de despistaje. Y en realidad a Juan realmente no le correspondía a partir de los 45, sino le correspondía a partir de los 40 años. ¿Por qué? Porque también le preguntamos si había algún tipo de antecedente de importancia. Y Juan respondió que su padre tuvo cáncer de próstata y su padre murió por cáncer. Entonces, como tiene un factor de riesgo, le correspondía a su chequeo a partir de los 40 años, o sea, 5 años antes. Entonces, miren cuánto tiempo ha pasado 15 años sin que Juan se realice ningún tipo de chequeo y yo lo encontramos en una condición en la cual lamentablemente no hay mucho que hacer por él, porque lo encontramos justamente con un cáncer, en realidad con una frotatura, y ya no es operable, porque las frotas duras no se operan, y lo encontramos justamente con un PSA-1000, y un PSA-1000 es altamente sospechoso de que el tumor ya se ha diseminado a otras partes del cuerpo. Entonces es un paciente con el cual no podemos hacer mucho, podemos controlar la enfermedad, pero lamentablemente no vamos a poder curar. Entonces únicamente ocurrió todo esto, ¿por qué? Porque el paciente no se realizó ningún despistaje de cáncer de próstata cuando le correspondía. Ha pasado 15 años y el señor lamentablemente no se realizó ningún tipo de chequeo. Entonces, una vez que hemos diagnosticado nuestro cáncer de próstata ya por una biopsia, nosotros como médicos nos encontramos en la obligación de estadiarlo. Eso quiere decir, tenemos que determinar si es que el tumor se encuentra solamente en la próstata o se encuentra también en otras partes del cuerpo. Entonces, los pacientes con cáncer de próstata, una vez estadiados, se pueden dividir de forma práctica en 3 grupos de pacientes. Aquellos pacientes que tienen cáncer de próstata únicamente localizado en la próstata, o sea, el cáncer está solamente dentro de la próstata y no se ha ido a otras partes del cuerpo y tampoco se ha ido alrededor de la próstata o fuera de esta. Entonces hablamos de un cáncer de próstata localizado. Y si el paciente se encuentra con un cáncer de próstata que ha salido por fuera de la próstata y se ha diseminado en los tejidos que se encuentran alrededor de la próstata, hablamos de un cáncer de próstata localmente avanzado, porque ha avanzado solamente en la región en la que se encuentra la próstata. Pero si lamentablemente el cáncer de próstata se ha diseminado a otros órganos mucho más alejados, como por ejemplo el hueso, porque es un cáncer del cual le gusta ir mucho los huesos, hablamos de un cáncer de próstata avanzado o metastásico. Entonces, ¿por qué hacemos esta diferencia? Porque el grupo número 1 del cáncer de próstata localizado, el grupo número 2, el cáncer de próstata localmente avanzado, son pacientes que pueden curarse con las terapias justamente que tenemos en la actualidad. En cambio, el paciente con un cáncer de próstata avanzado, que es lamentablemente la mayor parte del paciente que vemos en consulta, es un paciente que no puede curarse. Hagamos lo que hagamos, únicamente tenemos actualmente terapias para disminuir la velocidad en la cual la enfermedad avanza, para poder justamente retrasar los síntomas de la enfermedad, pero no vamos a poder curarlo. Este paciente lamentablemente tarde o temprano va a fallecer por cáncer. Entonces, para repasar un poco esto, aquí tenemos el cáncer localizado, en el cual vemos la bolita que se encuentra solamente dentro de la próstata, no ha salido por fuera de esta, y este paciente lo podríamos curar ya sea justamente con cirugía o con radioterapia. Y tenemos aquí el cáncer de próstata localmente avanzado, en el cual el cáncer ha salido por fuera de la glándula prostática, se encuentra alrededor de ella, se ha diseminado justamente solamente en esta región, y también es un paciente que vamos a poder curarlo, en realidad ya no con cirugía, pero sí con radioterapia. Entonces, los cánceres de próstata localizados y los localmente avanzados se pueden curar. Esa es la idea justamente que queremos llevar de la charla. Pero los cánceres de próstata avanzados, luego tenemos una imagen de un paciente que vimos hace unas semanas también, en la cual el cáncer ya se había diseminado por fuera de la próstata. Esta es una imagen no de la próstata obviamente, sino es una imagen de la columna lumbar, en la cual vemos una vértebra y vemos que esta parte de acá es una parte un poquito más oscura, un poquito más blanquecina, ¿no? Esta parte justamente corresponde
prostático que se ha diseminado en la parte de la columna y que está generando algunas formaciones óseas, que es la forma característica de cómo se presenta el cáncer en las imágenes. Entonces, es un paciente que lamentablemente, como mencioné, no vamos a poder curar. Únicamente vamos a poder controlar los síntomas de la enfermedad con algunas terapias que tenemos en la actualidad, pero que, sin embargo, no vamos a poder curar. Entonces, haría unas preguntas justamente que siempre nos hacen los pacientes en consulta y creo que vale la pena responderlas. ¿Existe algún tipo de relación entre el tamaño de la próstata y el desarrollo del cáncer? Hay mucha gente que piensa que si tengo la próstata más grande, tengo mayor riesgo de desarrollar cáncer de próstata, y eso en realidad no tiene nada que ver. No hay ninguna relación entre el tamaño de la próstata y el desarrollo del cáncer. Porque muchos pacientes vienen a sus chequeos con ecografías que le hacen de manera particular, donde le ponen en realidad glándula prostática de grado 1, grado 2, grado 3, y no se realidad nos vale para ver el tamaño de la próstata, pero no tiene ningún tipo de relación con cáncer, ¿no? La próstata puede ser muy pequeña y tener un cáncer muy agresivo, o puede ser muy grande y no tener ningún tipo de cáncer, ¿no? No hay ningún tipo de relación. Otra pregunta que nos hacen frecuentemente es si hay algún tipo de relación entre la actividad sexual de la juventud y el desarrollo del cáncer, porque mucha gente se preocupa por eso, ¿no? Dicen justamente que se ha portado un poco mal durante la juventud y piensan que a partir de eso va a desarrollar un cáncer más adelante. No tiene nada que ver. Inclusive hay estudios que hablan de que mientras mayor eyaculación haya durante la juventud, hay menor riesgo de cáncer de próstata. Es un mito justamente que está muy metido en la población. Otra pregunta que se hace y que mucha gente no quiere que lo hagamos es: ¿se puede dejar hacer el tacto rectal? Porque hay muchos países que no desean que lo hagamos. Y como vimos, no se puede dejar hacer el tacto rectal, porque el tacto rectal nos da una información muy importante. Nos habla de la consistencia de la próstata, qué características tiene, si hay algunas partes duras, si es que hay nódulos, entonces no se puede dejar hacerlo. Entonces es muy importante. Los dos exámenes para el despistaje de cáncer de próstata, como mencioné, son dos: el tacto rectal y el PSA. Ambos son complementarios, ambos van de la mano y ninguno se puede dejar de hacer. Entonces, y otra pregunta que nos hace frecuentemente, que el doctor Zulca la explicaré más adelante, es si es lo mismo la hiperplasia benigna de próstata y el cáncer de próstata. Entonces, son dos cosas totalmente distintas. A partir de los 50 años, hay un aumento de tamaño o un crecimiento de la glándula prostática que es el varón, de forma normal. La única glándula que empieza a crecer en el varón a partir de los 50 años corresponde a la glándula prostática. Y eso es un proceso normal que se llama hiperplasia benigna de próstata. Es una cosa totalmente diferente al cáncer, que corresponde a una enfermedad maligna. Y eso lo vamos a explicar más adelante mi colega el doctor. Bueno, ¿alguna pregunta que tenga con respecto al cáncer? Creo que son todas las diapositivas. Así un poco rápido, pero creo que es lo más importante. ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguna pregunta que tengan? Doctor, Sí. es recomendable que a partir de los 40, como se indicó, se haga el examen, ¿no? Y si en caso también hubieran familiares que hayan tenido... Claro, en el caso que no puede así, que no haya pacientes familiares, en mi caso yo a la fecha no he hecho un examen, ¿no? Bueno, no tengo antecedentes familiares. Claro, la indicación justamente ya que está en todas las guías de práctica clínica y la que manejamos en el hospital también, es que a partir de los 45 años todo paciente varón se haga sin excepción un despistaje de cáncer de próstata. Y que se lo hagan 5 años antes, o sea, a partir de los 40 años, si es que existe algún factor de riesgo, si es que es de raza morena o si es que ha tenido algún tipo de papá o hermano o cáncer de próstata. Si no hay ningún tipo de antecedente, a partir de los 45 años, todo el mundo debería hacer un chequeo de cáncer de próstata. Disculpe, dice que la raza morena tiene más predisposición para este tipo de hiperplasia o cáncer. De cáncer, ¿por qué? ¿De cáncer? La raza morena. Si hacemos una comparación entre razas, la raza morena frente a los caucásicos tiene una mayor incidencia de cáncer de próstata. Es una cuestión ya de la raza. Y también la agresividad es mucho mayor de la raza morena. Entonces, por ese motivo, si tenemos a un paciente con raza negra, hay que pedirle que se haga el despistaje 5 años antes. Sobre todo por este tipo de antecedentes. ¿Otra pregunta? Bueno, gracias por la atención.